Todo, hiphop.net. Todo, hiphop.net. Me introduje yo y como mucha gente de la vieja escuela, pues nuestros comienzos fueron bailando break. Empecé bailando break porque en mi barrio, en Alcorcón, había un grupo de breakdance y una hermana mía estaba medio saliendo con uno de ellos y como yo era súper bailón, ¿sabes? Me dijo, vente un día, que hay unos chicos que hacen unas movidas rarísimas, tal y cual, y me bajé un día a verles y flipé. Y a partir de eso, pues me introduje en el hip hop, viendo a esos chicos y diciendo cómo mola lo que hacéis, y gracias a ellos pues empecé. Uno de ellos, por cierto, de los que estaban ahí en ese grupo era el DJ Cowboy, que fue DJ de los Jungle Kings. Pues mis referencias musicales han sido muchas. La música en general, te puedo decir desde música soul, funk, jazz, rap, pero en general todo, porque aparte de escuchar música, como yo empecé bailando, pues claro, para bailar necesitas música. Entonces, a partir de ahí, claro, te empiezas a interesar por qué artistas hay, qué estilos hay, y cuando empiezas, aparte de bailar, como yo, a interesarte por rapear, pues claro, te vas poniendo un poco más las pilas en ese sentido, y luego ya eso se enlaza con el tema de productor. Sí, claro, por supuesto. Fue con la gente con la que empecé, DJ Cowboy, DJ Z, NCJs y yo. Y en principio yo, por ejemplo, conocí a Z y a Cowboy porque empecé con ellos bailando break, pero como te comentaba antes, cada uno se empezó a interesar pues uno por pintar en las paredes, el Cowboy por pinchar, por scratchear, y yo me interesé más por rapear. Y pues bueno, no sé, empezamos ahí juntos y llegó un momento que alguien se interesó, un pez gordo se interesó por sacar un disco, y hubo un periodista que hizo unas entrevistas a varios MCs de Madrid, no, de España, y nos reunió a todos en un festival. Hicimos un directo y de ahí salió y surgió un disco, el Rap in Madrid, y de ahí surgió el tema de Jungle Kings, y ese fue el gran salto. Hombre, pues fue la hostia, claro. Cruzar el charco para irte allí y trabajar con gente en cuestión de sonido que está acostumbrada a trabajar el género del hip hop y del rap, pues nos dio bastante tranquilidad, porque tuvimos la experiencia aquí en España y en Madrid, sobre todo que los ingenieros con los que nos encontrábamos no conocían mucho el género y la mayoría de ellos escuchaban mucho rock. Entonces, entre que nosotros tampoco conocíamos técnicamente cómo explicarnos y ellos tampoco sabían lo que le queríamos comunicar, pues hubo eso, muchos problemas de comunicación.
Y entonces al llegar allí pues flipamos, porque era gente que no le tenías que decir nada, porque escuchaban un tema y ya sabían cómo hacerlo sonar. Si nos hubiésemos encontrado en ese momento con el señor Didacta, con el señor Javier Ustara, pues otra cosa hubiera pasado, ¿no? Lo que pasa es que tampoco nos conocíamos. Es que tengo más hip hop fluyendo por mis venas, un cementerio de escenas de pena. Pues sí, en realidad, como te comentaba antes, como la cultura estaba muy reciente, pues una vez que empezamos todos, pues todos empezamos bailando break, ¿no? Pero cada uno de nosotros empezó a interesar por las cosas que tenía la cultura, ¿no? Pues, y una de ellas era producir también, claro. Estaba rapear, el DJ, el productor, y por aquella época yo me acuerdo que empecé a interesarme por eso, ya por cómo hacían eso. Entonces pues me empecé a comprar cacharros, cajas de ritmos y multipistas y reverb y cosas y empecé a producir. Lo que pasa es que era bastante complicado porque en aquellos tiempos no es como ahora, ¿sabes? Digamos que fue el comienzo, entonces no había información, no había internet, no había escuelas, o sea, te tenías que buscar la vida de una manera increíble y desde cómo se maneja esta caja de ritmos y qué es esto del MIDI, cómo se conecta un aparato con otro. Yo recuerdo que lo pasé bastante mal con eso. Muchas horas de cacharreo y de intentar preguntar a uno, a otro. Y así estábamos, la verdad. Yo recuerdo de estar preguntándonos cuando todavía no habíamos formado los CPV. Yo me acuerdo que una vez quedé con Franti, porque coincidió que nos habíamos pillado la CAI 2000 y él llevaba un poquito más de tiempo y le dije, por favor, vente a casa, tío, que me estoy volviendo loco. Y llegó a casa y me explicó cositas y eso, y la verdad que era complicado, pero bien. La verdad es que era muy interesante todo eso, de ir descubriendo. Empiezas a producir, te empiezas a interesar por la producción, pero claro, también está el sonido incluido. Y cuando ves que puedes producir y que puedes hacer música, y ya viene la parte del sonido, de, vale, ¿cómo hago sonar esto ahora? Y bueno, pues eso ha sido un asunto pendiente que he tenido y al final hubo un momento que decidí estudiar. Entonces recuerdo que justo antes de estudiar tuve la suerte de conocer a Javi y por mediación de Cami, que estuvo Javi mezclando unos temas con él, y me dijo, tío, vente, que como sé que te mola el sonido y eso, tengo un colega que trabaja en un estudio de la hostia y puedes preguntarle cosillas y eso, y efectivamente flipé. Me fui a su estudio en Musigrama y ahí estaba este señor pues con una pedazo mesa enorme que recuerdo que en esos momentos yo estaba pensando en estudiar, ¿vale? Lo que pasa que me tiré pensándolo así como un año, porque veía en los foros que había muchos problemas con las escuelas, ¿sabes? De que eran muy caras y no enseñaban. Entonces, hablando con unos con otros, pues ya decidí dar el paso y este hombre me dio el consejo de, pues tú estudia, coge una base y luego pues lo que te da la experiencia es el trabajo, el día a día, y yo tuve la suerte de poder hablar con él para que me metiera de asistente en su pedazo de estudio por aquellos entonces. Y en realidad sí, lo que me enseñaron en la escuela estaba bien, pero lo que estoy aprendiendo, lo que aprendí y lo que sigo aprendiendo con él
la hostia, porque él tiene mucha experiencia. Pues como ingeniero realmente empezó con 16 años, que tenía un grupo de punk, y entre los 4 que estábamos en el grupo nos compramos una mesa de 16 canales, un multipistas de 4 pistas muy cutre de cassette y unos micrófonos que nos prestaron donde yo estudiaba, entre comillas, y con eso empecé a enredar, me empezó a gustar y así empecé, en realidad. Yo empecé con lo que he contado, esto de en los estudios, en los locales. Estuve trabajando mucho por Bilbao y cuando ya decidí que yo quería estudiar esto, me vine a Madrid, estuve en el CES 2 años, me volví a Bilbao otra vez, estuve trabajando un par de años en un estudio de Bermeo que se llama Tala, luego trabajé en la televisión y cuando vi que allí no había volumen de trabajo, me vine otra vez aquí a Madrid y empecé en Musigrama. Y ahí es cuando estuve verdaderamente trabajando bien, aprendiendo y trabajando con artistas grandes. Estuve como 12 años. Y artistas que trabajé allí, pues te puedo decir desde Paco de Lucía, José Mercé, Diego Magallanes, María Jiménez, Paco Ortega, que era el dueño. Géneros musicales he trabajado en todo. Flamenco me he inflado, he hecho todo. O sea, creo que he trabajado con todos los guitarristas, menos con Vicente Amigo, que es mi pequeña espina. He trabajado con todos los guitarristas más grandes que existen en España. Y por eso he desarrollado un sonido de guitarra que me encanta y me gusta. Jazz, otra tendencia que me ha inflado también a trabajar. Pepe Rivero, Jess Heredia, muchísimo. Ya hablando de macarradas, por ejemplo, greencore, hardcore, o sea, he trabajado en todos los, en rock pop, Manolo Tena. He tocado todos los palos al final. Actualmente la complicación, la mayor que veo, es que la gente se graba las voces en casa. Yo entiendo que la música está mal, que no hay dinero, pero tú estás vendiendo, aparte de si tú eres un artista, estás vendiendo voz. Y grabártelo en casa pierde mucha calidad. Eso actualmente. En el pasado, cuando las cosas iban bien, verdaderamente todo iba sobre ruedas. O sea, no encuentro ningún problema. Pero el fallo actual que hay más grande es que la gente se lo graba en casa. Porque cuando se hace, por ejemplo, ahora mismo que estamos haciendo mucho hip hop, mucho rap, que las bases son programadas, que son digitales, no pasan por ningún tipo de acústica, no tienes problema. Siempre y cuando la persona lo programe bien o tenga buenos sonidos. Entonces, cuando tú haces un disco de rap, siempre el mayor fallo suele ser la voz, que es lo que está vendiendo, primordial. Y cuando tú vendes un disco de rap, estás vendiendo mucho tu voz como artista. Y eso me parece el mayor fallo. Porque la acústica microfonía previo y conversión digital me parece primordial para que un disco suene bien. Que siempre al final es lo que manda y me parece que es lo que está fallando bastante últimamente en lo que hacemos nosotros y en lo que hace todo el mundo, en España por lo menos. La relación empezó hablando con Cami, que tenía un buen rhythm, grabado en analógico con instrumentos reales, que se llamaba el Atari Rhythm,
que me llamó para mezclarlo, un gran rhythm, con artistas enormes como Capleton, Michael Rose, y creo que el Nafri y el Cami le propuso a Paco el venir al estudio para conocerlo y para verlo, y ahí en realidad fue el primer contacto. Luego tuvimos otros más contactos y al final acabamos juntos por eso. A base de contactos, pues tú tenías ilusión de venir al estudio y te dije, vente. Luego yo le pedí que a ver si era posible pues trabajar con él como asistente en el estudio, pues para aprender con él, porque vi que el estudio era un estudio de puta madre y vi que él como ingeniero molaba mazo. Sí. Pero bueno, más que nada la cosa fue porque cuando vino la primera vez le vi ilusionado, le vi con ganas. Yo he trabajado en ese estudio, he estado 12 años, he tenido como más de 20 ayudantes y siempre lo que he valorado es la intención, las ganas. Y me acuerdo que la primera vez que vino hasta con un cuaderno. Vino con un cuaderno, entonces dije... Y como se fueron repitiendo las veces de venir, pues ya lo hablamos y te dije, ¿te interesa entrar aquí como ayudante? Porque yo tenía un ayudante en ese momento que no me gustaba mucho, no funcionaba muy bien, y dije, venga Paco, te vienes para aquí, y ahí estuvimos los dos juntos con 2 años y pico. 1 año y pico, que en esa época hicimos discos serios. Hicimos el José Cortés, Joaquín Cortés. Ya me olvido hasta de los nombres ya. Pero sí, lo de Joaquín Cortés lo hicimos juntos y no sé qué más discos hicimos ahí buenos juntos, ¿eh? Y a partir de ahí salió toda la historia. Bueno, aparte de hacer buen sonido, pues como vosotros sabéis, sobre todo los estudios de hip hop se venden mucho como productores musicales, y otra función de la que tengo yo aquí es de vender producciones musicales y aparte de mías, formar una gran familia con varios productores musicales que están pegando fuerte la escena y poder trabajar con artistas, haciéndoles producciones musicales y haciéndole un buen sonido. ¿Mi función cuál es? De lo que Paco empezó a hacer fue desarrollarlo, hacerlo que funcione mejor, comprar el material que faltaba para conseguir dar un sonido que no existía en ningún otro estudio. ¿Y mi función cuál es esa? Dar buen sonido. Dar buen sonido y prácticamente captar clientes o gente que ya conocía. Y básicamente es eso. Que bueno, básicamente. Suficientes, ¿no? Cojones. Hacer un buen sonido que sea por encima de lo que la gente hace, que es nuestra propuesta en este estudio. Bueno, y eso, y para hacer las cosas bien, pues tienen que pensar que si ellos realmente, por ejemplo, no son buenos productores, tienen que delegar en gente que se dedique profesionalmente a eso. Te hablo desde productores hasta gente que se encarga de hacer el sonido, como el señor Didactar. Y no sé, por eso recomiendo que no hagan las cosas mal, que si de verdad se quieren dedicar a esto no pueden enseñar al público cosas que estén mal, mediocres. Entonces hay que hacer un poco la apuesta, ¿no? Y hacer la inversión. Y hacer inversión en buena producción,
en buen sonido y bueno, luego intentar conseguir una buena publicidad, ¿no? Para eso está el marketing y están los managers y están los estudios de sonido y están los sellos como el de Darmo, A13, ¿no? Etcétera, etcétera. Dime qué es lo que yo nunca he podido comprender. Sabía lo que hice mal, todo lo que hice bien. Bueno, surge primero porque yo cuando llegué a Madrid tendría 17 años, la primera persona que conocí fue al Fallaboy. Fallaboy me presentó al Darmo. Coincidencia que Fallaboy acabamos estudiando los dos juntos, acabamos estudiando sonido en el mismo sitio. Luego pasó el tiempo, seguimos teniendo la relación porque éramos muy buenos amigos, siempre hemos sido muy buenos amigos. Y en el 2006, si no me equivoco, en el 2006 es cuando hizo la maqueta. Entonces es cuando me dijo, yo ya llevaba ya como 10 años o así trabajando, me dijo, venga, vamos a tu estudio y nos hacemos el disco. Con el Cobra, evidentemente. Entonces como un terceto, o sea, somos 3. Nos juntamos en el estudio y el Cobra hizo todas las bases, que la producción básicamente es suya. O sea, la producción es suya. Yo, mi función como ingeniero de sonido, a la vez que pueda ser de productores, cuando traen las bases, ver cosas que no funcionan y puedo arreglarse y decir, oye, este bombo se cambia, esto no, que al final se toma como parte de producción. Pero en realidad la producción es del Cobra, que es el que hace las bases. Y ese fue nuestro inicio, más que nada porque le conocía pues eso, de mucho tiempo. Con el Darmo, pues lo mismo, el Swan me lo presentó y ahora mismo pues es cuando vamos a empezar a hacer el disco, pero en principio conmigo no ha habido producción, o sea, vamos a empezar a mezclarlo y yo aportaré todo lo que pueda aportar. Si hay que cambiar algún bombo, lo que sea, algún sonido, alguna cosilla, pues hará. Pero con el Darmo en principio la relación es la misma, es esa misma. Vamos a ver, la experiencia de trabajar con Elan, con el Swan, la experiencia es brutal porque es una persona que es como una esponja, aparte de la calidad que tiene, la calidad que tiene. Le pides cosas y tiene ese punto de decirle, hazme la melodía, cámbiamela, o sea, siempre responde a la siguiente toma. Porque es un crack, en realidad, es un crack. Y eso es para un cantante es impresionante. Entonces, aparte de que sea mi amigo, a la hora de trabajar es la hostia. Porque no tienes que esforzarte en pedirles una nota o tienes que ir al piano y decir, tiene que ser esta nota, tiene que ser esta. Sino que tú le dices, vamos a probar tal cosa. Y a la toma siguiente ya te lo ha hecho. O no sabes, no tienes claro qué quieres hacer y él, por ejemplo, te lo ofrece. Tiene un registro, tiene un abanico de posibilidades tan grandes que es impresionante. Y normalmente cuando grabamos un tema, él siempre en la primera toma ya se ha hecho un temón. Siempre se ha hecho un temón en la primera toma. Pero como sabes que siempre le puedes pedir más, le puedes exigir más, pues siempre nos tiramos un poquitín más, tiramos un poco más para arriba para ver si buscamos un giro diferente o dar una vuelta de rosca. Entonces por eso es impresionante trabajar con esa persona. Es la capacidad que tiene de transformarse en cuanto a tonalidades, en cuanto a melodías, en cuanto a letras, en cuanto a intenciones, en cuanto a todo. No he visto del dancehall, creo que ninguna persona que trabaje de esa forma tan impresionante. Nacimos preparados para este juego. Aprendimos en el barrio donde quema el fuego, donde se hacía cualquier cosa por los talegos y para comer había que echarle huevos. Nacimos preparados para este juego. Aprendimos en el barrio donde quema el fuego, donde se hacía cualquier cosa por los talegos y para comer había que echarle huevos. Por Dios, no es que me levanto cada día, lo hago por mi hijo y por mi familia.